RCR presenta Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba. Que la calle no calle, hubo tanta hambre y tanto desempleo. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su recorrido informativo de cada madrugada en Del Dicho al Hecho. Julio Pinto y Jesús Torrealba, agradecemos su compañía en este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y del interior de la República. Hoy es 11 de septiembre, fecha memorable por muchas razones, algunas de signo positivo y alentador, esperanzador, otras son más bien generadoras de una reflexión preocupada, a veces incluso amarga, sobre el pasado, reciente o no tan reciente. Un 11 de septiembre, hace 40 años, se produjo el golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende en Chile. Ese golpe dejó fracturada esa sociedad hasta el día de hoy, una severa fractura en esa sociedad. Muchas cosas que los venezolanos deberíamos pensar o reflexionar a propósito de eso. Sugiero que busquen la columna de Fernando Mírez. Fernando Mírez, lo pueden meter en cualquier buscador de internet y le sale de inmediato. Su última columna, él es chileno de nacimiento, fue académico en Chile en los tiempos del golpe, era activista político, hoy es un pensador, un filósofo, profesor en una universidad alemana y una persona preocupada por los procesos políticos latinoamericanos. Su testimonio sobre lo ocurrido en Chile hace 40 años es clave, sobre todo desde una mirada venezolana, sobre todo desde una circunstancia como la que estamos viviendo nosotros en estos tiempos. También, tal día como hoy, pero hace 12 años, se produjo el criminal atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, el World Trade Center. Esa es también un recuerdo duro, muy duro, y prácticamente parte en dos la historia del combate mundial contra el terrorismo. A partir de allí se produjeron un conjunto de dinámicas y de golpes contra la estructura terrorista a nivel mundial muy importantes, pero esto también hay que decirlo, se produjeron un conjunto de normativas que, escudadas en la lucha contra el terrorismo, prácticamente han venido restringiendo de manera sistemática un conjunto de libertades y derechos civiles. La famosa ley patriota, aprobada en Estados Unidos cuando bajo el gobierno de Bush, fue una parte pues de este conjunto de situaciones que bajo la histeria antiterrorista permitieron desarrollos contra los derechos civiles. Otra cosa muy importante, esta vez de signo positivo, caramba, cumple 100 años de vida Jacinto Convit. Jacinto Convit, científico venezolano, descubridor de la vacuna contra la lepra, descubridor de la vacuna contra la leishmaniasis. Jacinto Convit no solo está vivo, Jacinto Convit está trabajando, investigando a sus 100 años de edad. Otra noticia importante, hoy 11 de septiembre, Venezuela alcanza un nuevo récord, sí, un nuevo récord. Qué lamentable que sea un récord negativo. Por fin se atrevieron a soltar las cifras de la inflación del mes anterior, cuando marcaba el día 10 de septiembre, por fin se atrevieron a dar las cifras de la inflación del mes anterior, y vistas las cifras uno entiende por qué del temor de los burócratas a soltarlas. 65% es más caro hoy comer que el año pasado, 65%. La inflación anualizada proyectada a diciembre de este año debe estar ubicada por alrededor del 40 y pico. Es un récord, un nuevo récord de Maduro y su combo. Todo eso forma parte pues del panorama informativo de la mañana de hoy, incluyendo también la compleja, la agridulce sensación de anoche en materia deportiva. Ayer la Vinotinto hizo un gran partido frente a Perú, un gran partido. Muchos dijeron que la Vinotinto hizo frente a Perú el partido que debió jugar frente a Chile. Lo cierto es que se obtuvo una victoria
en buena lid, una victoria no por el margen que se requería, pero una victoria 3-2 muy bien jugada, etcétera, etcétera, pero los demás resultados no fueron favorables a Venezuela, los resultados de otros partidos. Entonces es prácticamente nula la aspiración mundialista de Venezuela, al menos en esta oportunidad. Como bien dice nuestro colega Alonso Moleiro, habría que reconocer que tenemos un equipo competitivo y valiente, capaz, peleador, pero no tenemos aún una selección mundialista, y eso implica sencillamente, bueno, que hay un trabajo que hacer y que como sociedad debemos abordarlo, pues, y seguir apoyando a nuestra gente, seguir apoyando nuestra camiseta con todos los hierros, porque así es que se construyen victorias, no de otra forma. Bueno, por cierto, desgraciadamente, pues como todos los salpican aquellos que no saben construir, pero sí saben destruir, ayer hubo en la red social Twitter, unos mensajes emitidos por el inefable diputado Pedro Carreño, sí, el mismo, Pedro Carreño, bueno, haciendo señalamientos contra César Farías, y César Farías se tuvo que defender, etcétera, etcétera. Qué lástima, chicos, que exista a estas alturas una especie de horrendo manual de Carreño, ese manual extraño que en vez de generar decencia y buenas costumbres, pareciera tener una especie de subtítulo que dice insulta que algo queda, ¿no? Una cosa realmente triste. Vamos de inmediato con la primera plana del diario El Nacional, en su edición hoy miércoles 11 de septiembre del año 2013. Su gran titular de apertura dice: preocupa a la Organización de Naciones Unidas retiro de Venezuela de la Corte Hemisférica. La alta comisionada de la ONU califica de error histórico esta decisión. Naciones Unidas exhorta al gobierno a no tomar ninguna otra medida que debilite la protección de los derechos humanos y a seguir cooperando con mecanismos que los defienden. A la derecha tenemos la información sobre el tema del golpe en Chile. El horror deja huella en Chile. 40 años del golpe contra Allende. Una gráfica del Palacio de la Moneda asediado por militares golpistas ilustra esta parte superior de la primera plana del diario El Nacional. Insisto, yo creo que los venezolanos debiéramos hacer una reflexión muy seria sobre todo esto, ¿no? Primero porque, bueno, aquí estamos viviendo en Venezuela un proceso de militarización, no solamente del gobierno, sino del Estado y de la vida social, ¿no? También estamos frente a situaciones inaceptables. Lo ocurrido en Barquisimeto, chicos, lo ocurrido en Barquisimeto en los días posteriores al 14 de abril, 15, 16, 17 de abril, la represión brutal contra los manifestantes, sobre todo contra los más jóvenes, el hecho de que los hayan puesto presos, que los hayan maltratado, que los hayan golpeado, que los hayan obligado bajo amenaza y bajo golpes a gritar cosas como ¡Viva Maduro! Y otras porquerías por el estilo, ¿no? Ese tipo de conducta, chico, a mí me recuerda mucho el pinochetazo. Eso es una cosa gorila, ¿me entiendes? Eso es una cosa fascistoide, ¿me entiendes? Entonces, yo, venezolano de mi tiempo, no puedo recordar el golpe de Chile de hace 40 años como que si fuera, bueno, una cosa de los tiempos del inicio de la humanidad. No vale, ese odio soterrado, ¿no? Está allí, ahí escarbándose cerquita, Y ojo, por cierto, los militares que perpetraron esa represión en Barquisimeto fueron luego condecorados por la mayoría oficialista del Consejo Legislativo de Lara. Y uno de los militares que estuvo a cargo de esa represión fue luego premiado con la candidatura del PSUV a la alcaldía del municipio de Iribarren, es decir, la alcaldía de Barquisimeto. ¿Qué tal? Un poco para que tengamos claro, pues, cómo unos tipos hoy en Caracas van a marchar contra el golpe de hace 40 años en Chile, pero hoy aquí en nuestro país desarrollan conductas que son conductas parecidas, lamentablemente parecidas a las del pinochetismo de hace 40 años. Y hablando de conductas así, porque el fascismo no solamente es un exabrupto en materia de represión, el fascismo es una forma de entender la relación entre el Estado y la sociedad. Aquella vieja frase de Mussolini, que dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Ellos entendían que el Estado no estaba al servicio de la sociedad, sino que la sociedad estaba subsumida dentro del Estado y el Estado lo controlaban ellos, ¿me entiendes? Bueno, eso
tiene algo que ver con una noticia que aparece pequeña en el ángulo inferior izquierdo en la primera plana del diario El Nacional. Escuchen esta perla. Transmitirán un noticiero de la verdad en cadena. Sí, eso fue un anuncio que hizo anoche el señor Nicolás Maduro Moros. El gobierno, después de haber hecho lo que hizo con todas las televisoras del país, ahora va a tener su propio noticiero y lo va a llamar el noticiero de la verdad y lo van a sacar en cadena. ¿Quién les ha dicho que la verdad está encadenada? ¿Quién les ha dicho que la verdad soporta cadena alguna? No vale. La libertad, la verdad rompe cadenas, revienta cadenas, disuelve cadenas. Abajo cadenas, gritaba el señor, dice nuestro himno nacional. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más desde el dicho al hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Hay emisoras FM, hay emisoras AM, y estamos nosotros. RCR, la radio más importante de Venezuela, porque somos información, opinión, deportes y mucho más. Radio Caracas Radio, rumbo a nuestros 83 años, haciendo la mejor radio del país. Porque lo bueno une. «90-60-90». Son las medidas con las que hemos crecido todas las venezolanas. Está comprobado que solo un 5% de las mujeres las tiene. Así que si vives detrás del 90-60-90, puedes dañar tu salud. Soy Mayra Prado, conductora de Todo Se Puede, y te invito a aterrizar el control de tu peso en tu bienestar. Viernes 27 de septiembre a las 9 de la mañana en RCR, aprende a medir tu cintura, reconoce tu riesgo cardiovascular y disfruta de una clase de ritmos latinos con la Fundación Proyección Latina. Infórmate en mayraprado.com. RCR y Todo Se Puede invitan. En un país donde la política es el plato fuerte de cada día, ninguna semana puede ser igual a otra, ningún día puede ser igual a otro. Cada mediodía en RCR analizaremos las caras de la moneda del acontecer noticioso que no da descanso en Venezuela. Hoy no es un día cualquiera, de lunes a viernes, a partir de las 12 del mediodía, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho. Les estamos saludando a quienes nos siguen a través de www.telenavegante.net. Una compatriota, Judith Fajardo, nos escribe: esperando el inicio de tu programa desde el Aeropuerto Internacional Las Américas en Santo Domingo. Fuerza, Venezuela. Mucha suerte en ese vuelo, Judith. Caramba, Quisqueya, ¿cómo es que cantaba Felipe Pirela? Quisqueya, la tierra de mis amores. Seguimos con la primera plana de Correo del Orinoco. Correo del Orinoco titula pues con la siguiente información: Canciller Howard ratificó decisión soberana de retirarse de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Alguien debería informarle a este señor, sobre todo si está desempeñándose como canciller, en primer lugar, que los derechos humanos no son territoriales, no aceptan fronteras, ¿ok? Eso es en primer lugar eso. En segundo lugar, que no es una decisión soberana, no la ha tomado el soberano, no, la tomó un gobierno en ejercicio estrecho de sus competencias. Digo estrecho porque no ha habido convocatoria al país para pronunciarse sobre este tema. No puede ser una medida soberana porque es el soberano quien resulta agredido, es el soberano quien resulta disminuido en la protección de sus derechos por una medida como esta. El vicepresidente Arreaza, el señor Arreaza, como ustedes saben, pues ha hecho una meteórica carrera política pues a partir de su matrimonio con una de las hijas de Chávez. Ahora es vicepresidente de la República.
empezó como moderador en el Canal 8, pues ya es vicepresidente de la República, dijo que nunca la Corte Interamericana de los Derechos Humanos había protegido al pobre, había protegido al pueblo. Resulta que precisamente allí y únicamente allí es donde venezolanos humildes han conseguido algún tipo de justicia y reivindicación, porque las instancias nacionales de administración de justicia no le han respondido al pobre, al pueblo. Y puse ejemplos ayer, los repito hoy, el caso del Caño Las Coloradas, el caso del Caracazo, son más de uno, por cierto, y fue únicamente allí donde el pueblo, el venezolano de a pie, consiguió justicia. En la parte izquierda del Correo del Orinoco nos dicen: jefe del Estado invitó a la marcha de hoy contra el fascismo, una marcha con motivo de los 40 años del golpe en Chile. Chicos, ¿por qué no marchan contra la inflación, vale? ¿Por qué no marchen contra el desastre en los hospitales? Porque sería una marcha contra ellos mismos. Lo comprendo, muy bien. La primera plana del diario El Universal nos trae la siguiente información: inflación en alimentos acumula alza de 42.4% en 8 meses. Cifras del Banco Central de Venezuela evidencian que en agosto la escasez se ubicó en 20%. El índice de escasez es un indicador que ubica pues este tema, y todos los expertos coinciden que cuando llega a 20%, lo dijo Nelson Merentes, no lo digo yo, Nelson Merentes, que entonces era presidente del Banco Central y no ministro de Finanzas como lo es ahora, dijo que si ese índice llega al 20%, sí es un desastre. Bueno, estamos al 20% con el índice de escasez. 45.4% es la inflación que se registra en los últimos 12 meses. Nos dice todo esto la primera plana del diario El Universal. Venezuela seguirá bajo observación mientras permanezca en la OEA. Es otro titular en esta primera plana del Universal. El secretario ejecutivo de la comisión cree que el retiro de la Corte es retroceder. Aquí en la parte izquierda tengo un titular que de verdad da pena, ¿no? Farías le responde a Pedro Carreño: no le tengo miedo a usted ni a nadie. Eso se refiere a los tweets que el inefable Pedro Carreño emitió ayer en contra de César Farías, según diversos titulares en la mañana de hoy. El diario 2001 tiene un gran titular referido también al tema de la escasez. Talleres pistonean por falta de repuestos, vendedores, mecánicos, dueños de carros y transportistas ruletean en busca de las piezas que necesitan. Pistones, anillos y empacaduras son las más escasas. Últimas noticias nos dice: la inflación no da tregua. 45.4% subió el costo de la vida en un año, de agosto del 2012 a agosto del 2013, según informe del Banco Central de Venezuela y del INE. En la parte inferior tenemos una hermosa fotografía y el siguiente titular: Jacinto Convit centenario, el científico que creó la vacuna contra la lepra y la leishmaniasis, cumple hoy 100 años. Ya solo recibe a su equipo y a los niños que desean conocerlo, pero aún busca la cura del cáncer. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! El Mundo Economía y Negocios nos dice: comer cuesta 65% más que hace un año. La inflación promedio del país avanza firme, con otro 3% en agosto, 32.9% en 8 meses y 45.4% anualizado. Alimentos, bebidas, restaurantes y hoteles son los líderes en alzas de precios. El chavismo causa la crisis, es el titular de la editorial en Tal Cual en la mañana de hoy. Yo sugiero que lo busquen, porque Teodoro Pekov, quien firma este editorial, no solamente es un editor combativo, no solamente es un político de trayectoria, también es un economista de altos quilates. Así que búsquense por favor el editorial de Teodoro Pekov hoy en primera plana de Tal Cual. Cerramos con la primera plana de Lier en Deportes. Dice: vida en un hilo, Venezuela hizo el trabajo al derrotar a Perú, pero Ecuador igualó con Bolivia y Uruguay venció a Colombia, por lo que el clasificar al Mundial sería prácticamente un milagro. Lo dicho, pues pese a la victoria en buena lid de la Vinotinto anoche, los resultados ajenos nos colocan en una posición de prácticamente muy difícil, casi imposible mantener la aspiración mundialista, lo cual simplemente quiere decir que hay que seguir trabajando y hay que seguir apoyando a los nuestros. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos con una breve recta final aquí en Del Dicho al Hecho. Estás escuchando Del Dicho al Hecho, las informaciones que son noticia de primera plana en la prensa nacional, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede.
Hay emisoras FM, hay emisoras AM, y estamos nosotros. RCR, la radio más importante de Venezuela, porque somos información, opinión, deportes y mucho más. Radio Caracas Radio, rumbo a nuestros 83 años, haciendo la mejor radio del país. Porque lo bueno une. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más, palabras menos. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, a partir de las 6:30 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y lo hacemos expresando nuestra solidaridad con todos los maestros y maestras venezolanos. Insólito. Empieza un nuevo año escolar y los maestros y maestras venezolanos no van a tener un céntimo de aumento ni perspectivas de el mismo en la discusión de la contratación colectiva, porque al parecer la ministra del ramo dice, bueno, que no hay real. En el país multimillonario, el del fondo chino, el del barril de petróleo a $107, no hay real para el aumento de los maestros. Una cosa realmente insólita, dolorosa, lamentable. Repito, mi palabra de respeto, de solidaridad, de amor a los maestros venezolanos. Vamos de inmediato con nuestro recorrido por las principales primeras planas de la prensa del interior de la República. Abrimos, como es costumbre, por el oriente del país. El diario La Hora, desde Margarita, abre con una noticia internacional. El Congreso de Estados Unidos se opone a la guerra contra Siria. La otra gran noticia, el otro gran titular, tiene que ver con el tema de la inflación en Venezuela. La inflación acumulada llega a 32.9% en 8 meses, según el Banco Central de Venezuela. A quien le parezca confuso estos indicadores distintos, recuerden que, por un lado, se está hablando de la inflación del mes anterior, es decir, de la variación de los precios en el mes anterior, fue el 3%. También se hace el cálculo de cuánto ha crecido, cuánto se ha acumulado la inflación en los 8 meses, ¿no?, del mes del año hasta el mes pasado. Ese es el 32.9%. También se hace el cálculo de cuánto ha crecido de este agosto a agosto del año pasado. Esa es la inflación anualizada. Ese es el 45.tanto%. Entonces, eso es lo que explica los diversos guarismos a propósito de este tema. Vamos ahora con la Nueva Prensa de Guayana. Nos dice, médicos quieren cobrar. Ni aceptamos ni rechazamos el aumento anunciado por el gobierno, pero lo cobraremos. Tienen razón los médicos, un aumento como el que les fue anunciado, en primer lugar, no es producto de la discusión con el gremio, ¿no? Es resultado de una decisión unilateral del gobierno, como ha venido haciendo este gobierno desde hace 14 años, ¿no? Que no se sienta con los trabajadores, no se sienta con los profesionales, pero después quiere que le digan que es un gobierno obrerista, o un gobierno de los pobres. Y en segundo lugar, bueno, aún siendo insuficiente, es un derecho de los trabajadores cobrar ese dinero. Los padres hacen malabares, nos dice otro titular en esta primera plana de Nueva Prensa de Guayana, referido a los altísimos costos de los útiles escolares y de los uniformes, incluyendo calzado escolar. Realmente complicado. Pensemos en un padre de familia con 3 muchachos y con sueldo mínimo, que es el que gana aproximadamente el 80% del país. Pensemos en eso. El periódico de Monagas nos dice en su gran titular de apertura, 250 bolos por un pan de jamón. No todos los panaderos estarán dispuestos a fabricarlos, pues no hay materia prima.
El notidiario de Delta Macuro dice: trancaron carretera nacional. La disputa por la adjudicación de recursos de un consejo comunal perteneciente a la comunidad de la frontera para la ejecución de un proyecto de construcción de 22 viviendas originó la tranca de la carretera nacional de ayer durante gran parte del día. A la izquierda, una cosa dolorosa, una estampa. Qué bueno que no pueden ver esta foto, ¿no? La foto de la desolación. Indígenas del barrio El Chocolate claman por atención gubernamental. Caramba. A la derecha, Delta Macuro, entre los estados más inseguros del país. El Tiempo de Puerto La Cruz nos dice: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Venezuela seguirá atada a la Corte a pesar de su retiro. El Aragüeño, desde Maracay: inician rehabilitación de la carretera Colonia Tovar La Victoria con inversión de 95 millones. Notitarde, de Valencia: gobierno viola la Constitución con retiro unilateral de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo afirman los representantes de la Mesa de Unidad Democrática, para quienes el Ejecutivo desprecia la democracia. A la derecha, Farías le responde a Pedro Carreño: a la Vinotinto no lo ensuciará un politiquero. Tras la victoria de Venezuela 3-2 sobre Perú, el técnico de la Vinotinto le respondió al diputado Pedro Carreño, quien lo acusó de hacer del fútbol su gran negocio. ¿Qué te puedo decir? Debajo de esta información viene unas declaraciones del alcalde Enzo Escarano. Se extravió el presupuesto para 90 obras en Carabobo y responsabiliza de eso al gobernador Ameliach. El diario La Costa de Puerto Cabello nos habla de una comunidad que queda en un vertedero de basura. Ni con los pulmones de Carlos Costes se puede entrar a la Paragüita. Habría que aguantar la respiración por mucho tiempo, al estilo del conocido apneísta, para ingresar a los predios de este vertedero de basura. El humo, el mal olor y los focos de contaminación dominan la escena. Los vecinos dicen que el alcalde de Puerto Cabello no da la cara, ni la gobernación. La Mañana de Falcón nos dice: 32.9% de inflación en los primeros 8 meses del año. Repito, esto lo dice La Mañana de Falcón. El Informador de Barquisimeto nos habla de un congestionamiento generado ayer por una protesta popular. Tranca duró 6 horas en la circunvalación, es su principal titular. Habitantes de La Cañada y del sector conocido como Nicasio reclamaban agua. El diario Los Andes, en su edición de Trujillo: a buscar peces gordos del programa alimentario escolar. El programa alimentario escolar fue creado por el ministro de Educación Cárdenas Colmenter, cuando el barril de petróleo en nuestro país tenía un precio de $9. En ese momento se creó el PAE, y el PAE funcionaba. Hoy, con un barril de petróleo por encima de los $100, el PAE no funciona y es un foco de corrupción en diversas áreas. Por eso este titular en el diario Los Andes, edición de Trujillo. El diario La Nación de San Cristóbal nos dice: nuevo sistema para otorgar dólares anuncia Nicolás Maduro. La Verdad del Zulia dice: hoy racionan 1/3 de la luz zuliana. Cronograma prevé interrupciones en 109 de 350 circuitos del estado Zulia. Bueno, este es el vuelo rasante, ¿no?, sobre los principales titulares, la primera plana. Yo nuevamente hago este comentario de alerta y un llamado preocupado, pues, a todo aquel que tenga que ver con la toma de decisiones en relación al tema contractual de los maestros venezolanos. Se inicia el próximo lunes un nuevo año escolar. Todos deseamos que sea un año escolar con menos interrupciones, con menos pérdida de tiempo, con menos trauma que los traumas que provocó la politiquería el año escolar que recién concluyó. Pero hay un tema clave, ¿vale?, que es el tema del salario de los maestros. Ojalá que el logro de un mejor salario no implique mayores conflictos en este país, pero por cierto, si los maestros tienen que hacerlo, contarán con la solidaridad y con el apoyo del pueblo venezolano. Este fue nuestro recorrido informativo en la mañana de hoy. En nombre de Julio Pinto en el control técnico, de Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, de Claudia Camperos en la gerencia de producción y de Jaime Nestares en la dirección general de la emisora, agradezco su compañía. Mi nombre es Jesús Torrealba. Esto es Del Dicho al Hecho. El trecho que falta lo construimos entre todos. Muy buenos días. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! RCR presentó Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando.